Bien, ¿qué tal, estimados? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre un personaje bastante controversial, ya que a lo largo de su existencia, porque este personaje ya falleció específicamente hace 3 años, ha conseguido o ha realizado muchos actos el cual ha perjudicado emocionalmente a muchas familias. Esto fue debido a que fue responsable de más de 70.000 asesinatos en el Perú. Estamos hablando de Abimael Guzmán, el líder del Sendero Luminoso, que en este video vamos a estar explicando en qué consistió las acciones que realizó, quién era Abimael Guzmán. Obviamente, como les vengo planteando, este personaje ya falleció hace 3 años, pero vamos a hacer un recordatorio que este es un personaje que a mi parecer fue uno muy trascendental en toda la historia del Perú, por lo menos en el siglo XX, en el cual realizó distintos actos que, como les vengo planteando, perjudicaron y cambiaron el rumbo del país. Abimael Guzmán fue responsable de asesinatos por miles de decenas en la época de 1980 a 1990 y tenía como objetivo llevar a la humanidad a un estado superior del marxismo, es decir, se empleaba o se basaba en las ideologías del famoso historiador y economista Karl Marx, el cual tenía como rechazo al sistema capitalista, el sistema que gobernaba países como Norteamérica, Estados Unidos, que eran, digamos, el ejemplo más grande del sistema capitalista y que lo es actualmente. Y él estaba en contra de ese sistema capitalista y por otro lado estaba a favor del sistema socialista, el cual abogaba, y ya lo expliqué previamente en anteriores videos en qué consiste el capitalismo y el socialismo, pero él estaba a favor del socialismo, en donde el cual el Estado iba a tener un mayor poder sobre las empresas y no viceversa. En el capitalismo son las empresas que tienen más poder sobre el país. Pero ojo, esto tiene muchos beneficios como también tiene desventajas, que ya lo expliqué previamente. Como les vengo planteando y para no salirnos tanto del tema, vamos a continuar con la historia de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán fue fundador y líder del movimiento guerrillero Sendero Luminoso, que sembró terror en gran parte del Perú durante las décadas de 1880 y 1990. Murió el 11 de septiembre del año 2021. Abimael Guzmán no estaba en cualquier cárcel, él se encontraba en una cárcel de máxima seguridad en la base naval del Perú, donde cumplía su cadena perpetua, es decir, iba a morir dentro de esa celda. Él falleció a los 86 años y las personas el cual inspeccionaban y les supervisaban dijeron que tenía complicaciones en su salud. A la fecha no dieron más detalles sobre ese tema. Se calcula que unos 70.000 peruanos murieron durante ese apogeo de la época de insurgencia del Sendero Luminoso, y dentro de ellos al menos un tercio de estos a manos de la guerrilla. Sendero Luminoso abogó o estuvo a favor por un reordenamiento violento de la sociedad lejos de los vicios de la vida urbana. Sus líderes hicieron eco del Khmer Rojo de Camboya con advertencias de que ríos de sangre correrían después de su victoria y hasta 1 millón de peruanos podrían ser ejecutados. Sendero Luminoso fue dirigido en su gran totalidad por Abimael Guzmán, en donde el cual por gran parte estuvo a punto de tener un gran control sobre uno de los países más importantes de América Latina, que es el Perú, en el cual él era considerado como un maoísta, es decir, estaba a favor, como les vengo planteando, del sistema marxista, en el cual él empleaba y quería infundir sus ideales en el Perú, pero a costa de una gran violencia. No lo hacía en son de paz, en son de vamos a ver, acá vamos a explicar cuáles son las teorías, esto le conviene al país. No, él lo hacía e influía sus ideales a costa de violencia y asesinatos. Como muchos de su generación en América Latina que estaban basados en estos ideales, Guzmán estaba fascinado con la victoria revolucionaria de Fidel Castro, que fue en el país de Cuba en 1959. Sin embargo, más tarde llegó a despreciar a Castro y a la Unión Soviética e incluso a las facciones moderadas en China. Como dato curioso podemos decir que Abimael Guzmán viajó en diferentes ocasiones a China, durante su etapa donde estaba libre y donde estaba con vida. Él viajó en distintas ocasiones a ese determinado país y vio que obviamente en aquel entonces China estaba teniendo un mayor desarrollo económico y China empleaba el sistema comunista dentro de su país, y estoy muy seguro que al venir al Perú
pensó, pero si el Perú, bueno, en aquel entonces, ¿no?, comenzó lo que sería la etapa del neoliberalismo. En aquel entonces se empleó el neoliberalismo, que es un híbrido entre el socialismo y el sistema capitalista, en donde el cual le dan un poco más de poder al Estado, y me parece correcto. Pero en aquel entonces él decía, si esto funciona en China, ¿por qué no emplearlo en mi país, que es Perú? Un país que estaba menos desarrollado, que veía que no había tantas edificaciones, tantos bancos, y que según él se daban las operaciones en trueques y no en transacciones financieras. Bueno, en aquel entonces también digamos que era la época de los 80, 90, estaba un poco menos desarrollado de lo que ya está ahora, pero él vio esa enorme diferencia entre China y Perú y quiso emplear el sistema económico que se empleaba en aquel entonces de China y que se sigue empleando hasta la actualidad, pero obviamente él lo quiso emplear en el Perú, pero a base de violencia. Era un maestro muy carismático, con un estilo retórico ameno que atraía realmente a los estudiantes. Eso lo dijo David Scott en el año 2013, un politólogo. En parte se volvió tan fuerte debido a 17 años de preparación y también porque los pasos en falso del gobierno crearon condiciones favorables para la revolución. En 1980, Sendero Luminoso llevó a cabo sus primeras acciones violentas, en el cual estaba incluido el bombardeo de centros de votación y la toma de ayuntamientos en aldeas remotas. Una mañana de diciembre en 1980, residentes de Lima, la capital, se encontraban perros sin vida colgados de decenas de faroles. Alrededor del cuello de cada uno de esos perros había un cartel con el eslogan que se refería a la lucha entre facciones dentro del Partido Comunista de China. Y este simplemente iba a ser el inicio de una nueva etapa brutal en el país, una etapa fantasmagórica que iba a acontecer dentro del país a costa de Abimael Guzmán. Él decía y explicaba sus ideales del sistema marxista, en donde el cual estaban, por ejemplo, el sistema de Marx, Lenin y Mao, aquel entonces personas trascendentales, y este mismo, es decir, Abimael Guzmán, decía que yo voy a predicar el pensamiento Gonzalo. Recordemos que Abimael Guzmán se decía Gonzalo, presidente Gonzalo. Yo voy a predicar el pensamiento Gonzalo y vamos a pasar a una etapa superior del marxismo. Cuando Sendero Luminoso se lanzó en armas, el intento de injertar la experiencia china bajo el prisma de la revolución cultural en la muy fuerte cultura peruana pareció un esfuerzo condenado al fracaso. Para la mayoría de la gente en el Perú, incluida la considerable izquierda legal, el movimiento parecía una secta demente irremediablemente divorciada de la realidad y de la cordura. Y de esta manera el conflicto aterrorizó a gran parte de Lima, donde se empleaban estrategias obviamente ofensivas, militaristas, que se empleaban dentro de Lima. Con el tiempo, estas estrategias eran muy exitosas y se iban a zonas rurales, en donde el cual ya no era algo confiable los sistemas de salud, los sistemas de agua potable, luz, electricidad, y también estos iban e implantaban esos sistemas militaristas con amenazas de muerte a los lugareños, el cual eran muy efectivos pero muy dementes. De esta manera estallaron bombas en cines, restaurantes y comisarías, los secuestros eran generalizados, aparecieron avisos en las paredes advirtiendo a los civiles que huyeran y miles lo hicieron. La economía, que ya estaba en un estado crítico debido al liderazgo político deficiente, se hundió en el caos, que estaba liderado en aquel entonces por Alan García. Es allí donde el Sendero Luminoso trató de encontrar apoyo entre los pueblos indígenas cuyas necesidades habían sido ignoradas durante muchísimo tiempo por la élite peruana. Y es que recordemos que el Perú, al día de hoy es un país recontra centralizado, donde gran parte del comercio y la economía se engloba dentro de Lima. Obviamente que con el tiempo y con los años esto ha ido disminuyendo, ya se vieron nuevos puestos de trabajo en diferentes partes del Perú, nuevos centros comerciales, etcétera. Bueno, pero aún así el gran apogeo económico se encuentra dentro de la capital. Imagínense en los años 80 y 90. Esto era un desastre total. Entonces, Abimael Guzmán aprovechó esos pueblos indígenas que estaban prácticamente en el olvido, no tenían acceso a los beneficios
y los derechos que para nosotros es lo común, por ejemplo, agua, luz, electricidad, etcétera, para ellos era algo del otro mundo y hasta el día de hoy sigue ocurriendo en muchos caseríos y asentamientos humanos a lo largo y ancho de todo el país. Abimael Guzmán aprovechó esta necesidad y este resentimiento por parte de aquellos pueblos indígenas, el cual aprovechó para que tengan un conflicto con los militares, de tal manera que los militares asesinan a muchos civiles que no tienen nada que ver con el Sendero Luminoso. Y tras estos asesinatos, los indígenas y muchos civiles que perdieron su familia se sienten más identificados y toman como, en este caso, como un aliado al Sendero Luminoso. Y de esta manera, Sendero Luminoso recluta muchas más personas. Gran parte de la estrategia de Guzmán era empujar al ejército de la nación, el ejército de Perú, a sangrientas represalias con los civiles, para dejar en descubierto sus entrañas fascistas. Después de algunos años, el gobierno cambió este rumbo, retiró algunas unidades abusivas y dio a los soldados una información rudimentaria en derechos humanos e inició programas de acción cívica, es decir, concientizaron a los militares para que tengan un mejor trato hacia los civiles. Pero ojo, aquí no se salvan ni los políticos, porque recordemos que en aquellos años estaba aconteciendo el primer gobierno de Alan García. Luego viene a entrar el Fujishop, el cual ganó las elecciones, el partido 90, y tenía como representante, en este caso, a Alberto Fujimori. Una vez que Alberto Fujimori gana las elecciones junto a su líder de inteligencia, Vladimiro Montesinos, ambos fueron condenados a largas penas de prisión, y esto fue debido a que estaban vinculados con la corrupción que apoyaba a este partido, en este caso a este sistema militarista del Sendero Luminoso. El 12 de septiembre de 1992, miembros de la unidad policial especial dedicada a rastrear a los líderes del Sendero Luminoso rodearon la casa del barrio Acomodado en Lima y capturaron a Guzmán. Este compareció ante un tribunal militar vestido con un uniforme prisionero a rayas blancas y negras, y los jueces encapuchados lo declararon culpable de delitos de terrorismo y lo condenaron a cadena perpetua. Con el tiempo, Abimael Guzmán salió en distintas ocasiones ante diferentes medios televisivos y medios de comunicación, indicando a los miembros del Sendero Luminoso que bajen las armas, que entreguen las armas, y de esta manera, cuando se captura al líder de esta banda, él, de manera, no sé si de manera reflexiva o bajo amenazas, espero que sea de manera reflexiva, porque en este caso no hay ninguna evidencia por ello, él va hacia los distintos medios de comunicación y trata de comunicar hacia su grupo, hacia su guerrilla, y con el tiempo esta guerrilla ha ido disminuyendo. Obviamente que al día de hoy sigue existiendo, por ejemplo en el BRAE, pero ya en menor medida, y esperemos que de un momento a otro se esfume, ya que causa mucho daño a las familias. Pero ojo, con eso no quiero decir que estoy en contra del Sendero Luminoso. Recordemos que la idea principal por el cual se formó este equipo, esta guerrilla, era para mejorar la situación económica del Perú. Hubo una buena intención. Lo malo fue los medios que realizó para cumplir ese objetivo, que el cual aterrorizó y asesinó a miles de cientos de peruanos. Creo que con los distintos medios de comunicación al día de hoy se puede mejorar la perspectiva en torno al comportamiento ideal del ser humano, sin importar cuál es tu situación actual y sin acudir hacia la violencia. Y bien, estimados, y de esta manera estaríamos llegando al final del video. Obviamente que hay muchísimos datos que no hemos mencionado, pero si desean que hable más a detalle sobre algunos puntos, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Este es un video bastante resumido de quién fue Abimael Guzmán y el Sendero Luminoso. Si este video te resultó informativo, por favor te invitaría y que me regales un pulgar arriba, de esa manera me estarías apoyando. Al igual que también, si deseas hacer alguna donación para el canal, te estaré dejando un enlace en la descripción para que haga una donación voluntaria. Recuerdo, no es obligatoria, es lo que nazca de tu corazón y según tu disponibilidad.
De antemano, muchísimas gracias por haber visto este video. No te olvides suscribirte. En este canal hablamos sobre temas de emprendimiento, política y economía, y conmigo estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.